Decía Cortázar. O músico, las dos cosas. Yo soy pintor, soy escribano. Escritor. Pero ¿por qué decís que te cambió la vida con Cortázar? Qué sé yo, me recasé con él. Me alimenté con él. Gané mucho. Pero él también contigo. No sé, yo sé que su amistad para mí fue fundamental. Y leía a más no poder. Además él me prestaba libros, a nadie le prestaba, pero a mí me leí como 30 o 40 libros de esto. Y después le mandaban jóvenes libros. A veces llegaban 2 o 3 por mes. Luis dice, léelo y decimos cuál es el bueno, porque yo no tengo tiempo. Así que yo estaba obligado a leer. Gracias. Curioso. Y después que murió él, yo leo un poco. Leo, sí. Pero poco. No, pero no sabe lo que es tener un amigo así es. Pero con Julio no veíamos, últimamente no veíamos, qué sé yo, cuando estuvo enfermo todo. Cada 2 días yo iba al hospital. Y llevaba a 10 el negro en el coche. Y él lo escribió en el hospital. Y la edición se hizo y había que firmarlo. Y yo no me decía, Luis, Julio, firmame esto porque a lo mejor te vas a morir, ¿no? Sí. Pero 3 días antes se sintió bien. Y si no tenés el negro, digo, sí, lo tengo en el baúl del coche. Lo llevé, se sentó y hizo las 70 firmas. Cuando llegó a la mitad, digo, deja para mañana. Dice, no, vaya a ser que 2 días después se muere. Se me deshizo. Qué triste, sí. Casi se queda sin firma. Sí. Imagínate. Y estaba preparado la exposición del libro, justo un día después de que él se muere. Uy, uy, uy. Que vernizaje, ¿no? Y se dio el vernizaje. ¿Eh? Se dio el vernizaje. Sí, hubo que hacerlo. ¿Cómo me acuerdo? Todo eso me acuerdo como si fuera ayer o antes de ayer. Y estaba en un hospital que había una cárcel de un patio. Y me decía, no puedo mirar esta ventana. Cuando murió, murió con la cabeza hacia la puerta. Cuando murió estaba yo y su mujer, nada más. Me quedé 2 horas con él solito. Tuve que yo sacar todas las cosas a la pieza. Después vienen a llevarlo y medía 1,90 metros. Grande. Con una, ¿cómo se llama? La Siberia, para llevar, era corta. Entonces fueron a buscar otro, tardaron 1 hora más, 2 horas. Imagínate. Después vinieron con una más grande. Y yo en la ambulancia al lado de él, ¿no? Y después el entierro. Y yo representé los amigos, yo era de la familia. Me enterré primero al gato, después a ella y después a él. Y yo le hice la última casita en Montparnasse, la piedra mortal, ¿no? Sí. En mármol. Ah, ¿Te das cuenta la historia? sí. Primero el gato. Cuando hizo el viaje de los astronautas a Autoruta, Sí. yo me traje el gato De Marsella. del sur en tren, en una canasta. Y en esa, ahora son unas canastas muy modernas, pero antes no era una canasta de mimbre con un palito, así que Imagínate. se llama franel, pero de franela, ¿no? Le dieron algo para que se quedara tranquila, nada, era un desastre, gritaba. Y hasta Lyon no hubo problema. En Lyon subió una chica muy bonita. Yo digo, metí el gato afuera, le empezaba a gritar y los otros se quejaban. Y la chica me dice, ¿por qué no
estamos acá solos, cierra la puerta y la deja en libertad. Bueno, hicimos eso. Digo, ¿qué va a hacer Franel? Le saco los... Cuando Carol la metió en la caja, pues estaba la barra larga y le puso 2 lápices, 2 crayones. Y entonces abrí la caja y salió la gata, se subió a la falda de ella. Y yo le digo, ¿a usted le gustó el animal? No, ese nunca tuve un gato. Yo creo que le agradeció, ¿no? Bueno, hablando con esta chica, yo le digo, no es mi gato, es el gato del escritor Cortázar y su mujer. Dice, no lo conozco, pero se conoce que es un gato escritor porque viaja con crayón. Sí, Qué historia, ¿no? sí, sí, sí. La chica muy bonita se bajó y venía para una exposición de no sé qué. Bueno, y yo traje a Franel. Franel 3 días se quedó bajo, no quería saber nada con nadie, desesperada. Pero después se hizo muy amigo conmigo. Le venía a dormir a los pies de mi cama. Y 2 meses después viene Carol y Julio aquí. Y la gata escuchó la voz de ella y se asomó, estaba ahí. Ellos subieron, cuando él subió lo miró y se fue. Como diciendo, Me abandonaron. usted me abandonaron. ¿Te das cuenta de lo que es un gato? Bueno, después de media hora se acercaron, pero igual. Se iba. Y después se llevaba a Nicaragua y si tú puedes guardarlo, digo, sí, yo lo tengo. La pobrecita después murió primero ella. Una indigestión, no sé qué le pasó, ¿no? Llegó al veterinario, nada que eso le se murió. Me acuerdo ahí abajo, pobrecita, llorando y quejándose. Mi hermano y yo estábamos. Y la enterré en el jardín. Y le comuniqué a Cortázar, digo, mira, dice, bueno, ¿estás de acuerdo que la entierro en el jardín? Pero sí, Luis, me dice. Y después se murió ella. Y me dijo, cuando tú me dijiste que se moría la gata, yo sabía que mi mujer se moría, supersticiosa. Y después se murió ella.